Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La violencia política ha irrumpido en la Ciudad de México con un ataque contra el gobierno capitalino como las peores pesadillas de otros estados. Ya no se oculte, por el contrario, estrella la vitrina más visible del país con un crimen de alto impacto que desafía la gobernabilidad. Quiere ser vista, como antes ha ocurrido en estados y municipios, con más de un centenar de asesinatos y funcionarios y alcaldes por la acción de grupos violentos que tocan a la puerta de la política. Hay que recordar que la última elección federal de 2024 fue la más violenta de la historia y estamos ahora frente a otra, la judicial. El doble asesinato de colaboradores muy cercanos de Clara Brugada, su secretaria particular, Jimena Guzmán, y su coordinador de asesores, José Muñoz, es un hecho sin precedentes que se perpetró con el objetivo puesto en el corazón de su gobierno y la 4T en el poder local y federal. ¿De parte de quién? La pregunta que retumba en la cabeza de los destinatarios del mensaje indirecto a través de las víctimas. Aquí estamos y podemos llegar. La capital se había preservado de caer en un patrón de violencia que pone de relieve los intereses políticos de grupos criminales. Aunque el móvil se desconoce, evidentemente es político porque pretende afectar el derecho de la ciudadanía a la paz y la seguridad. Lo que el atentado ha puesto en claro es que los grupos delictivos, ya sean del narco o de otros negocios que hacen fortunas sobre el crimen, es que no temen ensangrentar a la ciudad como antes se contuvieron por conveniencia o acuerdos. Aquí cayó ese viejo mito de la Pax Narca en la capital que antiguos gobiernos se esforzaron en cultivar o en negar su existencia. Esto es Blanco y Negro y comenzamos. En el gabinete de la ciudad nos encontramos profundamente consternados y de luto por perder a dos compañeros entrañables. Este acontecimiento se investiga con el mismo rigor con el que las instituciones realizan su trabajo todos los días. Investigar, esclarecer y garantizar que no haya impunidad es nuestro compromiso. Estamos en Blanco y Negro, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de violencia política y se justifica hace ya una semana, como acaba de ver las imágenes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México en la única conferencia de prensa que ha dado desde el asesinato de dos de sus más cercanos colaboradores, de su equipo cercano. Y después de una semana no tenemos todavía ni responsables, ni claridad sobre el móvil, incluso ni mucha claridad sobre las líneas de investigación, pero el objetivo ha sido claro. Ha sido un golpe directo al gobierno de la ciudad y sobre esto vamos a hablar hoy. Me da mucho gusto que esté con nosotros Saúl Arellano, investigador del Programa Universitario de Estudio y Desarrollo, más un experto en estos temas de violencia política. A ver, déjame empezar, ahorita que presentemos a los otros compañeros de la mesa, voy a hacerles la misma pregunta, pero ¿esto puede calificarse como violencia política o no? No, sin duda alguna, José. Te agradezco mucho la invitación al programa. Un saludo a todo el auditorio, y el compañero de la mesa. A ver, la violencia política es un hecho irrefutable en México desde hace ya muchos años. No se ha querido discutir en términos de lo que significa para el Estado, y lo pongo con mayúscula. Si hacemos cuentas, los datos son tremendos, ¿no? En los últimos 15 años ha habido más de 2.500 atentados aproximadamente. Algunas contadas hablan de 2.300, los 2.500 atentados en contra de personas que se dedican a la política. Es una cantidad monstruosa. Y si vemos las carpetas de investigación y vemos los resultados, en menos del 10% ha habido detenidos, procesados, sentenciados, y prácticamente en ningún caso se llega a la respuesta clave: ¿quién y por qué les manda matar?, ¿no? Que ese es, digamos, el tema profundo de este. Oye, a pesar de que el único ofrecimiento clarísimo que hizo la jefa de gobierno es no va a haber impunidad. Exactamente, bueno, generalmente se dice lo mismo. Recordarás, bueno, no había habido un asesinato de este calibre en la Ciudad de México, si quizá me estoy equivocando, pero desde el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.
A ver, estás hablando de 94, estás hablando de eso, 30 años. 30 años, septiembre del 94. Recordarás que su hermano Mario incluso soltó aquella frase que se hizo muy famosa de los demonios andan sueltos, ¿no? Sí, así es. Y en ese caso también hubo total impunidad. La pieza clave, Muñoz Rocha, también al parecer asesinado, ¿no? En aquel año trágico. Pues desaparecido, ¿no? Desaparecido, y que nunca se supo, nunca se encontraron sus restos, al parecer, ¿no? Entonces vemos cómo la violencia política tiene como estos ciclos, ¿no? Donde el Estado entra en una especie de crisis que lleva a que la resolución sea la aniquilación del de enfrente. Eso es lo grave de la violencia política, porque renuncias a el diálogo, a la tolerancia, al acuerdo, que se supone que para eso es la buena política, y aquí lo que estamos viendo es más bien la intención del aniquilamiento. Aquí hay una variable gravísima, que es la irrupción de los grupos del crimen organizado. Lalo Guerrero decía en algún momento que parecía el cártel Jalisco Nueva Generación. Parece ser que es pronto para aventurarse un diagnóstico de este tipo, pero sí es claro que a la pregunta que planteaba Maquiavelo frente a los magnicidios, ¿no? Frente a los grandes crímenes, él decía, a ver, hay que hacer 3 preguntas fundamentales. 1, ¿quién tiene el poder para organizar algo de esta magnitud? 2, ¿quién tiene el poder para taparlo? Y 3, ¿quién tiene el poder para salir impune? Que ese es, digamos, el entramado de esto, ¿no? Habría que ver en la Ciudad de México cuáles son los grupos que auténticamente tienen esta capacidad, acceso a nóminas, acceso a agendas, acceso a horarios, acceso a rutas, acceso a posibilidades de escape, ¿no? Entonces, sí, los perpetradores, ahí están las imágenes, ya vimos más o menos un rostro, pero la pregunta sigue siendo, ¿quién tiene el poder para organizar algo de este calibre, ¿no? Pues mira, esa pregunta me la voy a llevar con los otros 2 invitados de la mesa. Me da mucho gusto que esté también con nosotros Itzel Soto, que es de Data Cívica, y por supuesto Alexei Chávez, consultor en seguridad y Fuerzas Armadas. Voy contigo, Itzel, me imagino que coincides en que esto se trata de violencia política, y entonces te diría en qué o cómo podrías definirla, y si tiene que ver con las preguntas que acaba de poner sobre la mesa Saúl, para saber de dónde puede venir o de parte de quién un atentado de esta naturaleza, saber quién puede tener este poder y esta capacidad de organización para perpetrarlo. Sí, claro, justo como dice Saúl, es un ataque directo. En Votar entre balas medimos la violencia política justo cuando hay ciertas características de los eventos. Por ejemplo, se usan armas largas, hay tiros de gracia, hay exposición de los cuerpos, tortura. En esos casos lo consideramos como violencia política y por parte de grupos de la delincuencia organizada. Entonces, este hecho, bueno, tiene algunas de estas características, y para poner en contexto un poco, justo como decía Saúl, en Votar entre balas hemos contabilizado, sí, él dice 2.300, nosotras solo de personas funcionarias, candidatos y sus familiares, desde 2018 hemos contabilizado más o menos 1.500 personas del ámbito de la política atacadas, más 800 personas funcionarias de seguridad como policías que fueron atacados de manera directa, es decir, fuera de combate en sus días no laborables, cuando iban a recoger a sus hijos a la escuela, es decir, que no se podían defender, ¿no? Esto también lo leemos como violencia política porque tiene como justo la intención de parte de los grupos armados de mandar un mensaje. Entonces, pero bueno, lo que hemos visto en estos datos es que esta violencia se concentra sobre todo en 5 entidades federativas, que son Guerrero, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca y Morelos. Y tan solo en estas 5 entidades ocurre el 42% de los ataques. Entonces podemos decir que si bien es la violencia política algo dolorosamente cotidiano en México y muy común, sí se concentra en ciertas partes geográficas, ¿no? Por eso este caso de la Ciudad de México es tan fuera de lo común, ¿no? Alexei Chávez, qué paradójico los datos que acaba de poner sobre la mesa Itzel, porque, a ver, por un lado la numeralia es impresionante, 1.500 funcionarios, 1.800 agentes de la seguridad que han sido asesinados de 2018, como ellos, Data Cívica ha contabilizado, pero respecto a cuáles son los estados más afectados, no está la Ciudad de México. A pesar del crimen que ha consternado al país ocurrido hace unos días y
la mirilla, si me dejas decirlo, puesta en el gobierno de la ciudad. ¿Cómo ves esta contradicción? ¿Qué pasa? ¿Cómo se explica? Buenas tardes, José, Saúl, Itzel. Básicamente lo que yo veo es un ataque directo de una organización criminal hacia el Estado mexicano, específicamente en este caso al gobierno de la Ciudad de México. Regresando un poquito, esto no había sucedido hasta el ataque a Omar García Harfuch y anteriormente, más recientemente, al director de inteligencia, pero esto, bueno, fue en el Estado de México. Lo que vimos en esta ocasión es, tal vez por primera vez en la Ciudad de México, algo que sería inédito, el ataque a personalidades que no tienen poder directamente, que no fueron votados, que de alguna manera acompañan a Clara Burgada en la tarea de gobernar. Digamos que son de alguna manera inocentes que fueron usados o escogidos para mandar algún tipo de mensaje del cual todavía hoy no sabemos cuál es. A ver, eso me parece muy interesante porque en efecto no se trata de funcionarios que pudieran haber sido objetivo de un crimen así por sus responsabilidades o sus cargos, se entendería, no quiero decir que se justifique, pero se entendería, digamos, con ese criterio en otros casos. Pero aquí no había ni responsabilidades, ni había tampoco un cargo que pudiera justificarlo. ¿Tú recuerdas alguna otra situación aquí o en cualquier otra parte del país o fuera de él donde haya habido, digamos, un mensaje indirecto a través de las víctimas, que es lo que creo que acabas de tratar de plantear tú? Con esta magnitud, no. Ninguno. No estamos hablando de las dos personas más cercanas a ella, personas que deben de convivir al menos 12, 16 horas cotidianamente con Clara Burgada. A ver, Saúl, entraron prácticamente hasta su oficina, por decirlo de otra manera, a partir de lo que está comentando Alexei. Y pues, poco más de una semana, y lo único que tenemos es una nota de prensa filtrada, que apenas explica, pero que habla de que ha habido ya algunos agentes que han sido investigados por manipular la escena del crimen, agentes policíacos. Sí, la gente de la jefatura pues del sector Nativitas, ¿no? Que incluso el día de hoy ya hubo nuevas contradicciones porque la maestra alcalde, la titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, dice que no hay indicios de manipulación de la escena del crimen, ¿no? Entonces ya entró en contradicción con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana de la ciudad. Y esto nos lleva, José, a lo que bien plantea Alexei. A ver, estas personas tienen cargos operativos, digamos, ¿no? Tenían cargos operativos y las secretarías particulares son espacios muy sensibles, ¿no? En ocasiones tenemos a secretarios particulares que pues llevan la agenda y nada más, pero hay otros perfiles que son auténticos operadores. Quizá el más, digamos, conocido por ese nivel fue el de Líbano Sáenz con Ernesto Zedillo, ¿no? Que era un operador político real al interior del gabinete. Me parece que algo así tenía, digamos, en el nivel de la jefatura del gobierno, la persona asesinada Jimena, y me parece que ella sí era una operadora junto con su coordinador de asesores, que nuevamente generalmente son gente que hace discursos, que está haciendo análisis, prospectiva, pero no, parece ser que ellos eran operadores. Y en ese sentido, el mensaje es durísimo porque es prácticamente, yo lo escribí en algún texto, es la muerte simbólica de la jefatura de gobierno, ¿no? Es decir, atentamos en contra no de dos personas, sino de la institución. Y eso es gravísimo porque, como lo decías tú en la introducción, se trata de un mensaje en el cual no hay rubor, no se teme enfrentar al Estado, antes al contrario, ¿no? Es elegir la hora, elegir la avenida, elegir el momento preciso de mayor atención. No había manera de que no hubiese una atención nacional, dado que era la hora en que está la mañanera, dado que es la calzada de Tlalpan en hora pico. Entonces el mensaje es muy siniestro, me atrevo a decirlo en esos términos,
porque es un atentado, como bien lo dijiste, al corazón político del país. Siniestro, y otros han utilizado la palabra perverso. Y hay un elemento que ahí se deriva que me parece de lo más importante, y voy con Itzel, porque en el conjunto de criterios del estudio sobre Bajo Balas que ha relatado, está un tema que no lo puso sobre la mesa, pero que es evidente en este caso, y es la pretensión de visibilidad, Itzel. No querían que no se viera, todo lo contrario, querían que fuera absolutamente notorio y que además se proyectara lo más, de la manera más grande posible. ¿Qué significa la violencia política, como han dicho de este caso, en relación con un crimen que lo que está buscando es ser visto, enseñar las garras, que todo el mundo lo pueda notar y ver? Sí, así es. Son mensajes políticos. Lo que hemos visto, sobre todo en otras entidades federativas, justo antes de los periodos electorales, sobre todo un mes antes de las elecciones para cargos municipales, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que vemos también con la violencia en Veracruz, ¿no? Es que se está buscando, sí, mandar un mensaje, pero cada caso de asesinatos a candidatos o a personas del ámbito político, pues tienen diferentes motivos y lógica, ¿no? Entonces, lo que, de acuerdo con nosotras y algunas investigadoras que estudian los temas de violencia política, pues no siempre se deben a una confrontación directa con el crimen organizado, muchas veces también pues se deben a colusión o coerción con grupos armados, ¿no? O a que se rompen acuerdos políticos, pero bueno, cada caso es distinto y como decíamos, pues se tiene que saber qué es lo que pasa, pero en la mayoría de los casos no se sabe, ¿no? Cada caso, Alexei dice, Itzel, son distintos, pero al final la suerte de la mayoría de ellos acaba en la misma bolsa, en una bolsa muy grande, muy abstracta, donde todo parece caber, que se llama la bolsa del narco o del crimen. Y ahí parece perderse o entenderse por qué se dio, pero no quién, ni por qué, ni para qué. Completamente de acuerdo contigo, José. También hay que recordar una cosa, estamos hablando de la megalópolis, tal vez la más importante de toda Latinoamérica. Sí hay que poner esta parte en contexto. Este gigante que se llama la Ciudad de México, que alberga millones de personas, a la fuerza policial más grande del país, es más grande incluso que los marinos, que la Secretaría de Marina, es una institución que está 100,000 efectivos, ¿no? ¿Mandé? 100,000 efectivos, ¿no? Aproximadamente. 80 y tantos mil aproximadamente. Okay. Contando auxiliar, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando de una ciudad aparentemente bien equipada, un cuerpo policial bien equipado, bien entrenado, un sistema sofisticado de cámaras de CCTV. Lo vimos cuando detectaron toda la ruta que siguieron estas personas, 4 o 5 personas que ayudaron a la ejecución y al escape del sicario. Entonces, esto sí te habla realmente no es un homicidio normal, como lo estamos viendo, no es algo que ocurrió en un momento. Se habla también que una semana antes ya también estaban esperando a esta persona que falleció, ambas personas que fallecieron. No se logró porque no estaban las dos. O sea, era un objetivo de tener a las dos personas, y yo coincido con esta teoría de mandar el mensaje para Clara Brugada. Es tus dos personas más importantes y pues atente a lo que sigue, ¿no? Pues yo me voy a tener que hacer un corte rapidísimo y regresando les vamos a mostrar justamente la foto que después de poco más de 48 horas ya pudo ser conocida, fue divulgada, extraída de las cámaras del C5 que pudieron, como decía Alexei, no solamente hacerle una toma, sino además hacer el seguimiento para conocer la forma y la ruta en la que los agresores pudieron escapar rumbo al Estado de México, donde, como ahí sí ha habido
en otros casos, y pienso en el atentado a Ciro Gómez Leiva, un patrón común que es salir de la demarcación, salir de la capital para internarse en otro estado y ahí perderse la huella. Estamos de regreso en blanco y negro. Ahí puede ver las imágenes, las primeras imágenes que se divulgaron tras el asesinato en Tlalpan de los colaboradores cercanos de Clara Brugada. Y enfrente, dentro de un círculo amarillo, el agresor, el que disparó y huyó del lugar. Y aquí, inmediatamente después, una fotografía que fue divulgada días después con la persona que desde una semana antes se había apostado en el mismo lugar, con la misma ropa y que presumiblemente es el mayor acercamiento al rostro que tiene hoy la policía capitalina de el agresor. ¿Cómo ves, Saúl? Bueno, ¿Hubo críticas al C5? Porque las imágenes, como acabamos de ver, no eran del C5, yo me equivoqué, sino del C4 de Carlos Jiménez, no la fotografía. Y luego, pues no tenemos, digamos, una imagen nítida ni clara, más bien bastante parcial del agresor. sí, mira, en términos, digamos, operativos, del modus operandi del sicario, es una sofisticación mayor, ¿no? Trae un casco, uso guantes. Bueno, lo comentábamos fuera del aire, mata con silenciador. Eso el crimen organizado casi no lo hace, excepto cuando estás buscando ganar 1 minuto o 2 para que el estruendo de las balas pues no llame la atención de algún policía si está cerca, ¿no? Entonces, el uso del silenciador ya te habla de un nivel de sofisticación mayor y eso ratifica la idea que tenemos varios, la mayoría, de que esto estuvo coordinado a los más altos niveles de un grupo criminal. Ahora bien, la otra parte que comentábamos igual es que generalmente los crímenes políticos se dan en momentos electorales. Este no, este ya es un gobierno en funciones, que ya tiene casi 8 meses en el cargo y que está tomando decisiones, ¿no? Se habla de que es por las decisiones de desmantelar grupos del crimen organizado que se están golpeando. Es una de las tantas hipótesis, ¿no? Hipótesis. Pero en muchos lados ocurre y no llegas a la decisión de a los 8 meses matar a los 2 funcionarios más cercanos de la jefa de gobierno. Entonces, la pregunta sigue allí y lo que llama mucho la atención, sin duda, es la espectacularidad del crimen, que es lo que tú decías al inicio, ¿no? Buscaron que esto fuera tremendamente visto en el corazón del país, no la esperaron en la noche, que ya no hay tráfico, como con Ciro Gómez Leiva, no la esperaron afuera de su casa, que eso lo pueden hacer fácilmente. Digo, se pudieron acercar así, seguramente lo podrían haber hecho en otro momento. Y esto habla de que la decisión es construir un acto de espectacularidad violenta para modificar de entrada la percepción de la seguridad, ¿no? Un evento de esto te cambia por completo la percepción de la seguridad pública, mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones, mina la confianza en que tú te puedes sentir seguro. Digo, si oye, y los buenos resultados que venía dando o mostrando el gobierno de la ciudad en términos de disminución del delito. Del homicidio sobre todo, ¿no? Sí. Que es real, hay una disminución de este delito y de otros de alto impacto, que las estadísticas están ahí, pero que una cosa de estas te mueve de inmediato la percepción, que es uno de los indicadores que están en la planeación del gobierno, ¿no? Entonces, lo que yo veo es una pretensión de generar temor entre la ciudadanía y nuevamente, aquí hay alguien detrás del poder que manda, ¿no? Porque cuando tú tienes la capacidad de ejecutar de esta manera, lo que estás diciendo es tengo tal control de las estructuras del poder que soy capaz incluso de esto. O sea, podemos y llegamos. Y déjame ir con Itzel, porque lo que acabas de decir me parece muy interesante. Ustedes, Itzel, allá en Edad Cívica lo han documentado, y es los picos de violencia política se dan alrededor de los procesos electorales, tanto federales como locales, y sobre todo a nivel de municipios y alcaldías. Sin embargo, en este caso no tenemos ningún proceso electoral abierto, salvo la elección judicial. ¿Ves algún patrón? ¿Cuáles diferencias percibes en este caso? ¿Es posible establecerlas o no? Sí, primero, si bien vemos picos justo un mes antes y durante el mes de las elecciones,
También vemos que la violencia sigue después fuera de periodos electorales. Por ejemplo, ahora en el caso de Veracruz hemos visto, nos sorprende que al menos ha habido un evento de violencia política extrema todos los meses desde 2018 que llevamos registrando los casos en Veracruz, ¿no? Que ahora estamos poniendo mucho foco en estas elecciones en Veracruz y Durango. Y en cuanto a la violencia en contra del Poder Judicial, sí que los estamos registrando en la base de datos de Votar Entre Balas. Aquí afortunadamente no hemos encontrado que haya un aumento de violencia política en contra de personas juzgadoras durante este periodo de campañas del Poder Judicial. Sí pensamos y sí hemos visto que las personas juzgadoras son un foco objetivo de los grupos de la delincuencia organizada porque sus decisiones pueden influir en los recursos del crimen organizado, ¿no? Pero afortunadamente no hemos visto que durante este periodo aumente los ataques en contra de personas juzgadoras, lo hemos estado registrando de cerca. En estos últimos meses sí registramos dos ataques en contra no de candidatas al Poder Judicial, pero sí de personas juzgadoras. Una fue en la Ciudad de México, en contra del chofer de un magistrado del Tribunal Superior aquí de la Ciudad de México, y otra un juez cívico en Oaxaca, ¿no? Pero estamos siguiendo de cerca estos eventos. Pensamos que no ha aumentado la violencia política porque se conoce poco de las candidaturas al Poder Judicial, ¿no? No ha habido campañas fuertes, ¿no? Se sabe poco de estas personas, entonces no están en la mira del crimen organizado y no hemos visto violencia particular en contra de estos candidatos. Alexei, la violencia política siempre, digamos, es un fenómeno que pone de relieve la utilización de la fuerza, de la violencia, de las agresiones, subordinado pues a eso, a intereses políticos. ¿Tú ves un patrón en los hechos, los acontecimientos más fuertes que hemos vivido en el contexto, no solo electoral, sino de las últimas campañas, incluida la judicial, o no ves ningún patrón? Definitivamente, y se lo acaba de poner muy claramente, hay algo que es innegable, que es la violencia de las organizaciones criminales para imponer sus candidatos o para bajar a los candidatos que ya están electos o que están pidiendo el voto para poner los candidatos que ellos quieren. Y esto fue muy claro en las elecciones intermedias del año pasado y las finales de la administración de López Obrador. El uso faccioso de la violencia para poner a las personas ad hoc, no a un proyecto político, a los favores y exigencias de las organizaciones criminales, lo cual es todavía mucho más grave porque significa que ya las personas que se vayan a postular para algún cargo de elección popular, pues van a tener que pedir permiso o contar con el aval en muchísimos estados del grupo criminal predominante o temer por su vida por si al otro grupo criminal o a los otros grupos criminales no están de acuerdo con su elección o con su candidatura. Entonces, esto da una vuelta completa a lo que es la política en cualquier país del mundo, porque estamos sometiendo el sufragio a las decisiones de criminales. Al hilo de esta respuesta, Saúl, tú en tu primera intervención decías la violencia política por las implicaciones que tiene para el Estado. ¿Estas son las que dice Alexei, las implicaciones? Sin duda algunas son estas, pero también hay que poner esto en contexto internacional, José, me parece, ¿no? No olvidemos que estamos en un contexto en el cual los Estados Unidos de América han declarado que los grupos narcotraficantes o del crimen organizado en México son grupos terroristas. No olvidemos que están cancelando visas a gobernadores. No olvidemos que estamos en un país donde varios exgobernadores han sido asesinados, Aristóteles Sandoval de Jalisco, el exgobernador de Colima, Tamaulipas, de hecho un gobernador electo, ¿no? Torre Cantú se apellidaba este hombre. Así es. Y estamos en un contexto en el cual los grupos del crimen organizado tienen nombre, digamos, pues de su origen, ¿no? Cártel de Guadalajara, Cártel Jalisco, Cártel Sinaloa, pero en realidad son empresas transnacionales que
están metidas en el tráfico, sí, de estupefacientes, pero de muchos tráficos ilícitos que ya controlan: trata de personas, tráfico de armas, tráfico de personas indocumentadas, tráfico de bienes exóticos, como se les llama, como el marfil y como dos especies, por ejemplo, en peligro de extinción. Entonces, el crimen organizado opera en estas escalas. El caso de Ecuador, por ejemplo, ¿no?, donde se acusa que es un cártel mexicano quien asesinó al ex candidato presidencial. Entonces, hay que ponerlo en esa escala. Creo que en esa escala es donde encaja bien el análisis de lo que pasó en la Ciudad de México, porque estamos hablando de que no fue un periodo electoral, no son funcionarios como los que, digamos, lamentablemente... Con cargo y responsabilidad que Así los es, hagan ser objetivo. el director operativo de la policía, el secretario de Seguridad Ciudadana en algún lugar, no eran estos. Entonces hay que ponerlo en esa escala de ese tipo de disputa. Y la otra, ¿qué grupos al interior están en pugna, ¿no? Ahora, un pequeño matiz. Cuando hablas de violencia política, te estás refiriendo o la puedes definir en función del objetivo, es decir, de la persona contra la que se va a atentar, del mensaje que se quiere enviar o de lo que también parece evidente, y es tratar de afectar los derechos a la seguridad y la paz de la gente, de los ciudadanos. Digamos que la violencia política siempre tiene que ver con las relaciones del poder y el Estado, ¿no? Cuando eso lo diferencia del crimen común o incluso la delincuencia organizada. Me peleo y asesino a alguien porque me robó 3 kilos de algo, ¿no? No, aquí estamos hablando de la reconfiguración de las relaciones del poder. Por eso yo utilicé el término de que es algo muy siniestro, porque de lo que estamos hablando es, al parecer, de un atentado, de un homicidio que busca modificar o alterar cómo están los equilibrios internos del poder, ¿no? Y las fuerzas internas. Exactamente. Itzel, ¿compartes esa definición? La violencia política generalmente, y eso es lo que ustedes han podido ver, observar en los estudios que han hecho y los datos que han recogido en los estados para alterar los equilibrios políticos al interior de las entidades o de los gobiernos locales y estatales y todos donde ahí se produzcan eventos de esta naturaleza? Sí, nosotros los definimos como, dependiendo del tipo de víctima, ¿no? Y aquí nos enfocamos en funcionarios como regidores, síndicos, presidentes municipales, pero también funcionarios en generales, ¿no? Tesoreros municipales. Lo definimos también por familiares de personas en la política y también por integrantes de partidos políticos, ¿no? Digamos que esos son como las 5 grandes grupos de víctimas, y también por cómo se lleva a cabo el evento de violencia extrema, que en nuestro caso medimos asesinatos, secuestros, también desapariciones, amenazas cuando hay una consecuencia tangible, es decir, que las víctimas bajan de la contienda, dejan el cargo, hay una narcomanta, por ejemplo, un mensaje muy explícito. Entonces son hechos de violencia extrema, como te decía también, tienen ciertas características de modus operandi del crimen organizado en contra de personas del ámbito de la política, ¿no? Esa es la forma en cómo nosotros definimos la violencia política en México. Medimos la violencia política, pero Saúl decía aquí en la mesa, no nos gusta, no queremos o evadimos o evitamos hablar de ella, definirla, ponerle nombre y apellido, ponerla en titulares. ¿Cómo ves tú eso, Alexei? ¿Coincides? Y si coincides, ¿por qué? ¿Por qué no hablar de esto? Estamos en un país donde hasta en esta nueva administración del presidente Trump estamos hablando de narcoterrorismo. Estamos en un país que en la administración anterior tuvimos 200,000 homicidios provocados por la violencia, más otros tantos desaparecidos, y aún así, como ciudadanos, yo siento un conformismo por parte de la ciudadanía, donde no hemos puesto un tope a los homicidios, no hemos puesto un tope a los desaparecidos, no hemos puesto un tope a la guerra que está en Sinaloa, y es más fácil evadir este tipo de cuestionamientos y seguir pasando como si nada ocurriera, pensando, y esto es lo importante de lo que acaba de suceder, que como yo vivo en una urbe, como yo vivo en la Ciudad de México, esto no me puede suceder a mí. Y lo que acaba de pasar con este doble homicidio es algo que sucedió a plena luz del día por un sicario profesional,
asesinando a dos prominentes figuras del gobierno de Clara Burgada, y esperemos que ahora sí la respuesta del Estado sea de tal manera que acabemos con estas enormes cifras de impunidad que también tenemos arriba del 98%. A ver, pero justamente ese conformismo en este caso parece no encajar del todo, Alexei, porque habíamos vivido en la Ciudad de México como si estuviéramos en una especie de burbuja aislada de lo que ocurría en las peores pesadillas de otros estados, y este ataque justo lo que nos demuestra es que en la Ciudad de México los grupos, ya sean del narco o del crimen o de cualquier otra clase de negocios multimillonarios que se alimentan de ello o que tratan de cambiar los equilibrios políticos, no tienen mucha intención, como quizá lo había antes, de no ensangrentar las calles de la capital, sino al contrario, parece que empiezan a entender que esta vitrina les puede dar una visibilidad que ningún otro estado del país les puede reportar. Ahí tiene, estamos en blanco y negro, estamos de regreso, vamos a la recta final del programa y ahí tiene alguna numeralia sobre incidentes de violencia política a nivel nacional, como verá, pues cómo han escalado entre 2024 y 2025, a pesar de que en procesos electorales como los que hemos estado viviendo en la reforma judicial, en la elección judicial, perdón, ha sido mucho menor la incidencia, hay que decirlo, que lo que se ha registrado, por ejemplo, el año pasado en la elección federal de 2024, que fue la más violenta de la historia. Seguimos con algunas otras gráficas. Ahí tiene incidencia de violencia política por categorías para los primeros meses también de 2025. Contrasta porque no ha sido tan elevado el incremento de este fenómeno respecto a 2024, pero sí tenemos algunos hechos tan visibles y crímenes de alto impacto como el que vivimos la semana anterior en la Ciudad de México. Ahí tenemos también, ya lo comentaba Itzel de Data Cívica, algunos datos sobre la concentración del número de incidentes de violencia política por estados, en el cual no está, para ser más claros, la Ciudad de México, que se había preservado de esta clase de violencia hasta ahora. Y Saúl, voy contigo. Ese es un punto central. La Ciudad de México parecía aislada de otros fenómenos que vienen afectando otros estados del país. Tú has dicho, se trata de una reconfiguración, así has definido la violencia política, de los equilibrios de poder, pues entendiendo que estamos hablando de los que están fuera del poder formal. Exactamente. De los grupos ligados al crimen y a fortunas que se amansan de manera espectacular por estar ligado justo a negocios ilegales. Bueno, justamente esto es tan delicado para el Estado mexicano porque es en el corazón del poder político nacional, ¿no? Imagínate esto en Washington, por ejemplo, ¿no? De ese calibre es lo que estamos viendo. Yo te decía fuera del aire que en el análisis de la teoría política hay tres grandes poderes reservados para el Estado, ¿no? El primero es, lo decía Max Weber, el monopolio de la violencia legítima, ¿no? Que tiene que ver justamente con la aplicación de la ley y evitar que el crimen, la muerte prematura y violenta, decía Thomas Hobbes, de las y los ciudadanos. Esa es una dimensión que está siendo disputada en territorios de parte del crimen organizado. Hay una segunda dimensión que es el poder de hacer guerra, ¿no? Y México tiene prácticamente estado de guerra en varios estados, quizá le llamen guerra de baja intensidad, como le quieras llamar, pero lo que vemos en Sinaloa, lo que vemos en Guanajuato, lo que vemos en otros territorios son disputas territoriales muy potentes del crimen organizado, despliegue de fuerza, equipo, tanques, etcétera, ¿no? O sea, disputas territoriales con aniquilación. Con aniquilación, a través de aniquilación. Y confrontación directa al Estado, ¿no? A las fuerzas del orden, Guardia Nacional, Ejército y Marina, ¿no? Y luego tenemos ya en la parte, digamos, más dura, el tema de decidir quién vive y quién muere. Y eso es lo que le parece estar disputando hoy el crimen organizado al poder político establecido. Se hablaba por ahí en algunas columnas de que esto parecía indicar un vacío de poder.
citando a los clásicos, nunca hay vacíos de poder. Cuando crees que hay un vacío de poder es que el poder ya se desplazó a otro lado, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es un mensaje del poder, pero no solo de los sicarios. Esta es una célula de ejecución, es de quien los contrató y de quien ideó el crimen para nuevamente disputar ese espacio. ¿Quién tiene el poder sobre la vida y la muerte en un Estado? Es un asunto clave para entender cómo se configuran los grupos, ¿no? Y eso me parece que es el análisis que todavía está pendiente de hacer. Itzel, qué declaración fuerte, una afirmación, una aseveración muy dura de parte de Saúl, no sé cómo la veas tú, pero el poder de decidir quién vive y quién muere, eso es lo que ha ocurrido, lo que ustedes han recogido en los estados en los que han estado haciendo investigación, y así pudieras decir que es lo que está detrás o lo que puede, digamos que reflejar el móvil de las personas que idearon el atentado en la Ciudad de México, el ataque directo contra los dos colaboradores de Clara Brugada. ¿Qué opinas? Sí, decíamos que no se menciona, ¿no?, la violencia política, y justo quiero retomar lo que pasó el año pasado en el periodo electoral, donde nosotras en Data Cívica, conforme a las notas de periódico publicadas de estos eventos de violencia política, contabilizamos 34 asesinatos de candidatos, y el gobierno en turno dijo que eran menos casos, ¿no? Entonces nosotros siempre parecía que había una lucha por la cifra de cuántos candidatos asesinados hay. Nosotros siempre decimos que así sea uno, esto es muy grave y se debe atender, pero sí esto refleja que pues el gobierno no quiere hablar del tema y no quiere asumir el tema, y se tiene que, pues, que reconocer, mencionar como tal, y mencionar que las cosas pues son muy profundas, implican pues coerción, ¿no? Relaciones ilegales entre grupos de crimen organizado y el gobierno, ¿no? Entonces, y esto ha afectado a todos los partidos políticos. O sea, lo que vemos con los datos es que si bien Morena hay un porcentaje un poco mayor, si juntas el resto de partidos políticos, todos tienen una víctima de violencia política, ¿no? Entonces, pues llamamos a que pues, se reconozca, porque además estos datos no los tienen las secretarías de seguridad públicas en los estados, ¿no? Nosotros lo hacemos con fuentes públicas, pero dado que no se reconoce, ni siquiera se tiene como un diagnóstico por parte del gobierno de qué está pasando en cuanto a violencia política, ¿no? Nosotros lo sabemos gracias a la labor de periodistas, pero pues se debe reconocer para empezar a hacer mapas de riesgo, ¿no? Una atención seria del problema. ¿Cómo ves, Alexei? No se habla de esto como acaba de decir Itzel, porque detrás de esto lo que hay es un desplazamiento de los resortes o de los pesos o de los equilibrios del poder entre los que tienen y no o no tenían capacidad de disputar el poder de la fuerza del Estado. ¿Cómo ves? Yo creo que se toca un tema fundamental en este caso, que es los candidatos. Me voy a referir a la elección anterior. Los candidatos que empezaron a sufrir atentados y el mecanismo de protección que ideó el Estado mexicano, específicamente la Secretaría de Gobernación, para proteger a estos candidatos con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Marina Armada de México y Defensa, que a todas luces, en la mayoría de los casos, al menos en uno específico que me viene hoy, y Saúl lo va a tener más presente, que es un candidato en Guerrero, donde pese a contar con la protección de este sistema que dio el Estado mexicano, pues aún así lo asesinaron. Entonces, aquí lo grave de todo esto es, si como Estado no podemos proteger a aquellos que están intentando llegar a un puesto de elección popular, entonces, ¿qué nos esperamos nosotros como simples ciudadanos cuando se juegan todos estos facciosos de poder? Cuando de nuevo tenemos un sicario que utiliza un silenciador, que no falla uno solo de sus disparos, que los hace con una sola mano, lo cual te habla de una destreza muy superior a la mayoría de las demás gentes. Entonces, ¿qué nos espera a todos los demás? Regresando a Weber, si en el pacto nosotros estamos renunciando al uso
de la defensa y de la fuerza para que nos proteja este Estado que en la administración anterior fue completamente omisa. Vaya, ni siquiera, y voy contigo, Saúl, en la recta final, ni siquiera esa Pax Narca de la que se habló que varios gobiernos anteriores en la Ciudad de México habían cobijado para justamente tener, como ha ocurrido en otros estados, la Plaza en Paz y los ciudadanos protegidos, aunque no fuera, digamos, por los medios convencionales de los agentes policíacos. Mira, a esto yo añadiría, José, lo que han dicho Itzel y Alexei. La violencia se ha ido moviendo territorialmente en el país y eso hay que tenerlo muy claro. Ojalá esto que ocurrió no sea, digamos, el punto de inflexión que nos marque un retorno a la violencia en la Ciudad de México. Si vemos, por ejemplo, el periodo de 2008 al 2012, que es cuando inicia la famosa guerra de Calderón, etcétera, los estados más violentos eran Michoacán, Jalisco, Baja California y Chihuahua. Donde empezó la guerra contra las drogas. Exactamente, ahí se concentraba, ¿no? Guerrero era parte de estos estados y algunos otros más, ¿no? Pero se concentraba ahí. Después de 2012 y 2015 viene un ligero descenso en los niveles de homicidio, se van pacificando algunas zonas, pero luego en el 16 empieza un repunte brutal y un desplazamiento de los estados más violentos. 2017 Guanajuato se coloca como uno de los más violentos y a partir del 2018 como el de mayor número de homicidios, pero también Colima, ¿no? Colima tiene la tasa más alta de homicidios en el país. Estamos hablando de la reconfiguración hacia Jalisco, hacia Sonora, de pronto Zacatecas, de pronto Tabasco, de pronto Chiapas en algunos momentos, y vemos cómo la disputa territorial... Un desplazamiento que hasta ahora no había alcanzado. la capital del país. A la capital del país. Ya se me fue el tiempo, Saúl. Gracias. Saúl Arellano, del programa de Universitario de Estudios de Desarrollo. Muchas gracias. Gracias por la en temas de invitación. seguridad. Muchas gracias, de verdad. Saúl, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Itzel Soto, de Data Cívica, y Alexei Chévez. Muchas gracias a los dos. Les aprecio mucho que hayan estado con nosotros en la mesa. Y, por supuesto, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves a las 10:30 de la noche. Póngale y ojalá que nos pueda hacer llegar sus comentarios, sus puntos de vista para poder conocerlos. Que tengan una muy buena semana, que les vaya muy bien. Adiós.